Mi nombre es Darío Español, soy profesor de la Universidad de Zaragoza y divulgador, y quiero darles la bienvenida a esta experiencia sensorial en un día tan señalado como hoy, 23 de abril, Día de San Jorge. Aragoneses, bienvenidos. Lo que en la Baja Edad Media sería el imperio más poderoso del Mediterráneo, comenzó siendo un territorio muy pequeño ubicado en la zona occidental de los Pirineos, junto al reino de Pamplona. En realidad, cuando los musulmanes conquistan la península ibérica, los carolingios, el imperio carolingio, lo que hace es establecer unos territorios tapón para que los musulmanes no pasen los Pirineos. Y es en estos pequeños territorios, estos condados, en los que nacería el pequeño condado de Aragón, que quedaría de pronto muy vinculado a la monarquía pamplonesa y que a partir de ese momento comenzaría a crecer ya como reino propio a partir de la primera mitad del siglo XI con el primer rey de Aragón, Ramiro I. Ese pequeño reino independiente comenzaría a expandirse hacia el sur. El califato de Córdoba, el otrora gran territorio político que se había erigido en la península ibérica, entra en crisis, llega la guerra civil, lo que los musulmanes denominaron la fitna, y se divide en pequeños reinos de taifas. Es en este momento cuando los territorios cristianos comienzan su avance hacia el sur. Es lo que la historiografía ha llamado la reconquista, un término, por cierto, que ahora está en tela de juicio. Esa expansión feudal implicó que el pequeño reino de Aragón pudiera expandirse hacia el sur, conquistando una serie de territorios siguiendo los cauces de los ríos, principalmente el Gállego y el Cinca, pero sobre todo para llegar hasta el cauce del Ebro con salida hacia el mar. En el año 1134 tiene lugar el desastre de Fraga. El rey Alfonso I el Batallador, uno de los personajes más indómitos e importantes, no solo de la historia de España, sino también de la historia de Europa, muere en esa batalla, muere en ese desastre, y se frena una expansión de un territorio que había conseguido prácticamente triplicar lo que había antes de que él llegara a reinar. Es en este momento cuando hay una crisis y se soluciona con la llegada a la corona de su hermano, Ramiro el Monje, que consigue solucionar esta crisis sucesoria casando a su hija pequeña, Petronila, una niña de apenas unos meses, con el conde de Barcelona, un hombre fornido y apuesto de 24 años. Es en esta unión dinástica cuando Barcelona y Aragón se unen y poco a poco, con el paso de las décadas, todos los territorios satélites, sobre todo de los condados catalanes, pasarán a formar parte de esta unión política. Es lo que se conoce en la Edad Media como la Corona de Aragón. Toda esta historia se condensa muy bien en el escudo actual de nuestra comunidad autónoma. Nuestro escudo simboliza no solo esta historia, sino también unos aspectos legendarios que nos han construido como identidad y como comunidad. El escudo está dividido en 4 cuarteles, cada uno de los cuales simboliza realmente un aspecto, un elemento fundamental que nos define y nos explica histórica y legendariamente. El primero de ellos es el árbol del Sobrarbe. El árbol del Sobrarbe se justifica por una leyenda. En teoría, se dice que es el más antiguo de los 4 blasones que componen el escudo del Reino de Aragón. Según distintas versiones, en Sobrarbe, antes de elegir al rey, los aragoneses redactaron fueros que el rey estaría obligado a cumplir so pena de ser sustituido. Esto no deja de ser una leyenda. En realidad, el mito más importante es el mito del denominado Reino de Sobrarbe o Fueros del Sobrarbe.
Este mito dice que tras la conquista musulmana, los cristianos se habían refugiado en torno al que luego sería el monasterio de San Juan de la Peña. Allí decidieron elegir un rey, que fue Garciximénez. Al mismo tiempo, eligieron al primer justicia de Aragón y proclamaron los 5 primeros fueros de Sobrarbe. Ambas medidas estaban dirigidas a limitar el poder real. Cuando Garciximénez iba a dar su primera batalla para conquistar Aínsa, tuvo una visión. Levantó los ojos al cielo y vio una cruz roja sobre un árbol. Esta visión dio lugar al nombre del reino, Sobrarbe, sobre Arbe, que significa sobre árbol, cuyo escudo constituye el primer cuartel de Aragón. El segundo blasón es el de la cruz de Íñigo Arista. La expresión, para denominar a este blasón, fue acuñada por el historiador Jerónimo Zurita en el siglo XVI en los Anales de la Corona de Aragón, que se terminaron de publicar en 1579. Llama al emblema Cruz de Íñigo Arista, porque derivaría de este monarca pamplonés, de quien afirmaban eran descendientes los reyes históricos de Aragón desde Ramiro I. En el reverso de las monedas acuñadas en Aragón bajo el reino de Sancho Ramírez, hijo y sucesor de Ramiro I, aparece una cruz procesional sobre vástago con florituras a los lados, imagen que en la Edad Moderna se asociará con el emblema de la encina de Sobrarbe. El tercer blasón es el de la Cruz de San Jorge. Está hecho de argén o plata en cruz de gules con cabeza de reyes moros en sus cuarteles, llamada Cruz de Alcoraz. Es el nombre que se denomina al emblema heráldico constituido por la Cruz de San Jorge cantonado de 4 cabezas de moros. Tradicionalmente, el emblema ha sido asociado con la batalla de Alcoraz, según interpretaciones de su origen surgidas en el siglo XIV, que lo vinculaban con la intervención milagrosa de San Jorge en la conquista cristiana de Huesca. La leyenda de San Jorge, en realidad, no es más que el mito legendario de que San Jorge intercedió durante la batalla de Alcoraz. En realidad, la batalla de Alcoraz es un hecho bélico muy importante para la historia de Aragón, porque permitió al rey Pedro I conquistar la ciudad de Huesca. El hecho histórico lo conocemos medianamente bien. Sin embargo, a partir del siglo XIV y sobre todo en el siglo XV, se genera una leyenda por la cual, en teoría, este santo, San Jorge, habría aparecido entre los guerreros cristianos y había decantado el sino de la batalla hacia los aragoneses. Pero en realidad la batalla de Alcoraz transcurrió de una manera distinta. Lo que dio superioridad a los aragoneses fue la caballería pesada que estaba entonces constituyéndose y estaba formándose. Los caballeros pesados aragoneses y pamploneses de Pedro I arrollaron a la caballería pesada castellana y a la infantería y caballería zaragozana andalusí. Esto fue lo que realmente sucedió. Pero como digo, la Baja Edad Media le dio un toque legendario a este fenómeno, diciendo que fue San Jorge el que apareció entre un halo de luz y dio la victoria a los aragoneses. San Jorge, en realidad, es patrón de muchos territorios europeos. Es el nombre de un soldado romano ejecutado en Nicomedia a causa de su fe cristiana, por lo que se venera como mártir. Esto sucedió en el siglo III. Sin embargo, tradicionalmente seguro que ustedes lo han visto representado junto a un dragón o matando a un dragón, porque esta es básicamente la imagen clásica de este santo que también se asocia legendariamente con nuestro territorio, con Aragón. En realidad, no tenemos documentado anteriormente a esa fecha la existencia realmente de la enseña real en los reyes de Aragón. No quiere decir que no existía, pero en realidad la heráldica procede de este momento, procede de finales del siglo XII. Con lo cual, anteriormente, básicamente no existía ninguna heráldica porque no existían los emblemas que representasen de una manera fehaciente a los reyes, como sí comenzará a suceder a partir de esta época y ya posteriormente en la Baja Edad Media. Sobre el origen de las barras de Aragón sigue habiendo todavía una polémica, porque en realidad hay historiadores que siguen creyendo que el origen es catalán y hay otros historiadores que siguen creyendo que el origen es aragonés. La versión aragonesa es la que dice que en realidad los colores, es decir, el oro o el amarillo y el rojo, procedían de los elementos que llevaban las bulas papales en el momento en que Sancho Ramírez se infeuda al Papa de Roma y le llegan esas bulas, esos documentos, colgando con unas filigranas que serían de estos colores. Es quizás en ese momento cuando los reyes de Aragón adoptan lo que serían esos
esos colores, pues para que fuera una enseña particular que luego, con el devenir del tiempo, a finales del siglo XII y ya en el siglo XIII y XIV, pues sería la enseña privativa heráldica de los reyes de Aragón, reconocida en toda Europa. La primera denominación para el emblema está documentada en la concesión de Alfonso II de Aragón de unos privilegios a la villa occitana de Milló en 1187, entre los que se encontraban el uso de su enseña real. En realidad, a esta enseña, él mismo, el rey Alfonso II, la denomina Vexillum Nostrum, es decir, nuestra enseña. Bien, damas y caballeros, esta ha sido una breve y concisa, pero espectacular y visual puesta en escena de nuestra historia, de nuestro pasado, de nuestra cultura y de nuestra identidad. Recuerden, siempre continúen aprendiendo, leyendo y defendiendo lo que es nuestro. Cuídense mucho y hasta la próxima.